Hola, soy Daniel Calderón, estudiante de segundo semestre de la Universidad de La Guajira en el programa de Ingeniería de Sistemas, junto a mi compañero Julio César Fuentes, Luis Ángel Arenas y Ángelo Rafael Campanella. Realizaremos el siguiente storytelling correspondiente a la semana 13 de clases, la del 2 y del 4 de noviembre, donde comenzamos a abordar el tema Mecánica de Fluidos, en la asignatura de Física Mecánica con el docente Carlos Alfaro Camargo. A continuación les daré una breve introducción sobre el tema. Mecánica de fluidos es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como la de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales y la oceanografía. La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que trata de los fluidos en movimiento. El término de hidrodinámica se aplica al flujo de líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que se puede considerar que el gas es esencialmente incomprensible. La aerodinámica o dinámica de gases se ocupa del comportamiento de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son lo suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de la compresibilidad. A continuación, mi compañero Ángelo Rafael Campanella les hablará sobre la ecuación de la continuidad. Antes de hablar de la ecuación de continuidad, pensemos en el siguiente razonamiento. Una tubería de 10 centímetros ingresan 5 litros de agua por minuto. ¿Qué cantidad de agua sale por el otro extremo del tubo? La respuesta es la que estás pensando. Todo lo que ingresa al tubo debe salir por el otro extremo. Y este es el principio básico para formular la ecuación de continuidad. Q igual a entrada es igual a la salida, por la definición caudal de Q igual S por V, que se tiene que la S entrada y V entrada es igual a S salida igual a V salida. Observando la gráfica podemos obtener que la ecuación de continuidad será S2V2 igual a S1V1, donde S es la superficie o área de cada extremo del tubo y V será la velocidad de cada extremo del tubo. Esta ecuación, llamada continuidad, es la expresión matemática de la observación de la masa total del fluido, de la cual podemos concluir que si la sección de un tubo de flujo se estrecha, a la velocidad del fluido aumenta y de esta manera se conserva caudal en el mismo. Ejemplo 1. Una llave llena un balde de agua de 10 litros en 2 minutos. A. Calcular el caudal que sale por la llave. B. Sabiendo que la sección de la llave es de 1 centímetro cuadrado, calcular con qué velocidad se está saliendo el agua. Solución. A. Tenemos la llave por la que sale el agua. Dice que salen 10 litros en 2 minutos. Entonces el caudal va a ser Q es igual a la velocidad sobre el tiempo, que eso sería 10 litros sobre 2 minutos, igual a 5 litros por minuto. B. Para calcular la velocidad con la que sale el agua, planteo que el caudal es la velocidad por la sección. Q igual a S por V. Despejamos la velocidad sabiendo de que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. V será igual a Q sobre S, donde sería que 5 litros sobre minuto sobre 1 centímetro cuadrado. Eso sería igual a 5000 centímetros cúbicos por minuto sobre 1 centímetro al cuadrado. Tenemos que sería 5000 entre 60 centímetros cúbicos, centímetros sobre segundo. La velocidad entonces sería 83.3 centímetros sobre segundo. A continuación, mi compañero Luis les hablará sobre el principio de Torricelli. El principio de Torricelli. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Matemáticamente,
Vt es igual a raíz cuadrada de 2 por G por entre paréntesis H más Bo elevado al cuadrado sobre 2 por G, donde Vt es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio, Bo es la velocidad de aproximación o inicial, H es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio y G es la aceleración de la gravedad. Para velocidades de aproximación baja, la mayoría de los casos la expresión anterior se transforma en Vr es igual a Cv raíz cuadrada de 2 por G por P, donde Vr es la velocidad real medida del líquido a la salida del orificio y Cv es el coeficiente de la velocidad. Para cálculos preliminares en aberturas la pared delgada puede admitirse 0,95 en el caso más desfavorable. Tomando Cv cuando es igual a 1, se transforma en Br es igual a raíz cuadrada de 2 por G por H. Experimentalmente se ha comprobado que la velocidad medida de un chorro de un orificio de pared delgada es un poco mayor que la ideal, debido a la viscosidad del flujo y otros factores tales como la tensión superficial, de ahí el significado de este coeficiente de velocidad. A continuación, mi compañero Julio César Fuentes les hablará sobre el principio de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de energía para el flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término efecto Bernoulli es el descenso de la presión de líquidos en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento se debe incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. Advertencia sobre el flujo en estado estacionario. Si bien la ecuación de Bernoulli se afirma en términos de ideas universalmente válidas como lo son la conservación de energía y las ideas de presión, energía cinética y energía potencial, su aplicación en la fórmula de arriba se limita a los casos de flujo constante. Para el flujo a través de un tubo, tal flujo puede ser visualizado como un flujo laminar, que todavía es una idealización, pero si el flujo es una buena aproximación laminar, entonces puede ser modelada y calculada la energía cinética del flujo en cualquier punto del fluido. El término energía cinética por unidad de volumen es una ecuación en el que requiere estrictas restricciones para que se pueda aplicar en la ecuación de Bernoulli, que básicamente es la suposición de que toda la energía cinética del fluido está contribuyendo directamente al proceso de avance del flujo del fluido. Ello debería ser evidente que la existencia de turbulencias o cualquier movimiento caótico del fluido implica que algo de la energía cinética no está contribuyendo al avance del flujo a través del tubo. Cuando hablamos de movimiento de fluidos, debe aclarar que existen dos tipos, el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar. En la dinámica de flujos, el flujo laminar se caracteriza por trayectorias suaves o regulares de partículas del fluido, en constante con el flujo turbulento, que se caracterizan por el movimiento regular de las partículas del flujo. El flujo fluye en capas paralelas con una mezcla lateral mínima, sin interrupción entre las capas. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o flujo viscoso. El término flujo de línea de corriente es descriptivo del flujo, porque en el fluido laminar las capas de agua que fluyen unas sobre otras a diferentes velocidades, prácticamente sin mezclarse entre capas, las partículas de fluido se mueven en rutas o líneas de corriente definidas y observables. Cuando el fluido fluye a través del canal cerrado como una tubería o entre placas planas, puede ocurrir cualquiera de estos dos tipos de flujo, flujo laminar o flujo turbulento, dependiendo de la velocidad, la viscosidad del flujo y el tamaño de la tubería o el número de Rowlands. El flujo laminar tiende a ocurrir a velocidades más bajas y alta viscosidad. A continuación, mi compañero Daniel Calderón les definirá qué es el flujo turbulento. Flujo turbulento. En la dinámica de fluidos, el flujo turbulento se caracteriza por el movimiento irregular de partículas del fluido. A diferencia del flujo laminar, el fluido no fluye en capas paralelas. La mezcla lateral es muy alta y hay una interrupción entre las capas. La turbulencia también se caracteriza por la recirculación, remolinos y aleatoriedad aparente.
En el flujo turbulento, la velocidad del fluido en un punto está experimentando cambios continuos tanto en magnitud como en dirección. El conocimiento detallado del comportamiento del régimen de flujo turbulento es importante en ingeniería, porque la mayoría de los flujos industriales, especialmente los de ingeniería nuclear, son turbulentos. Desafortunadamente, el carácter altamente intermitente e irregular de la turbulencia complica todos los análisis. De hecho, a menudo se dice que la turbulencia es el último problema no resuelto en la física matemática clásica. La herramienta principal disponible para su análisis es el análisis CFD, que es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza análisis numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas que involucran flujos de fluidos turbulentos. Es ampliamente aceptado que las ecuaciones de Navier-Stokes son capaces de exhibir soluciones turbulentas y estas ecuaciones son base de esencialmente todos los códigos CFD. A continuación, mi compañero Ángelo Rafael Campanella. Cabe mencionar que el profesor dio una breve definición de los tipos de movimientos de fluidos y de cada uno de los principios de este tipo de movimiento con sus respectivos ejemplos cada uno. También que estos temas fueron abordados solamente el 2 de noviembre y el 4 se evaluó por medio de un quiz. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.